Marcos capítulo 6, versículos 3 y 4. Jesús dice que Él estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Si usted lee el pasaje completo y usted estudia el contexto, se estaba refiriendo a ellos, incluyendo a la familia. Jesús en cierto momento dice que cuando sucede esto, Él dice que nadie es profeta en su propia tierra. Y después se especifica, y en su propia casa y en su propia parentela. ¿Quién era la parentela de Jesús? Pues sus hermanos que estaban allí, su casa que estaba allí. Eran incrédulos. En Mateo capítulo 12, versículos 46 y 50, Jesús dice algo que tuvo que haber causado mucho que pensar en la vida de Santiago. Este es el momento en que Jesús se encuentra con los discípulos. Él acaba de escoger a los 12 y después que escoge a los 12, dicen que la familia de Jesús estaba fuera y tenemos que hacer énfasis sobre eso, el hecho de que estaban fuera. Los 12 estaban con Jesús, estaban dentro. Y es el contexto en el que Jesús dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos que están conmigo, estos que me siguen, estos que dejaron todo para seguirme a mí. Estaba hablando de los discípulos. Ellos son mis hermanos y mis hermanas, o mis hermanos, porque eran todos varones, perdón. Eso de hermanas fue un cuento mío. Estos son mis hermanos. ¿Cómo se pudo haber sentido Santiago cuando pensó en eso? Pensemos por un momento en lo que pudo haber pensado Santiago. Después de loco, me desprecia, después que es el niño lindo de la familia, el centro de atención de todo el mundo, pues ahora me desprecia y todo el mundo, todos sus amiguitos son la gente que de verdad le importa. Yo para él soy un extraño. Juan capítulo 7, versículo 5 nos dice literalmente que ni aún sus hermanos creían en él. Este era Santiago. Ahora, hubo algo que evidentemente cambió la vida de Santiago. Hubo algo que transformó ese punto de vista que él tenía acerca de su hermano, algo que cambió todo. Algo que también tuvo que haber sido abrumador en la vida de él es ver a su hermano morir, ver a su hermano ser crucificado, ver a su hermano ser escupido. Todo eso, me imagino que todos, si no la mayoría, hemos visto películas de la crucifixión como La Pasión de Cristo, pues muy gráfico como vemos como Él sufre, como Él sangra por nosotros, y Él fue testigo visual de eso, no de la película, sino de cómo ocurrió en realidad y cómo lo crucificaron y cómo murió y cómo José de Arimatea lo llevó hasta la tumba. Santiago supo todas esas cosas, pero ¿qué fue lo que cambió la perspectiva de él? Bueno, cuando usted lee el libro de los Hechos, es el próximo episodio cronológicamente en que vemos a Santiago. Hechos capítulo 1 versículo 14 dicen que los hermanos de Jesús estaban allí. Que los hermanos de Jesús estaban allí y que estaban perseverando en la oración. Quiere decir que había ocurrido una conversión en Santiago. Más adelante el apóstol Pablo, hablando acerca de la resurrección y dando evidencia de la resurrección, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 7 que después de aparecerse a como 500 hermanos se le apareció a Jacobo. Jacobo es una traducción de Santiago, es la misma persona. De modo que entendemos que el encontrarse con Jesús resucitado cambió totalmente el punto de vista, cambió totalmente como él pensaba, y es solo entonces y después de ese momento que él puede llamarle a Jesús como le llama en Santiago capítulo 1. Vamos allí de nuevo, Santiago capítulo 1. Por favor, mire cómo él se refiere ahora a su hermano Jesús. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No dice siervo de Dios y hermano de Jesús, no, dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo,
Él se identifica como un siervo. Y por supuesto la historia nos dice que él terminó siendo el pastor de la iglesia en Jerusalén. Y él terminó entregando su vida por el Señor. Y esto no lo dice literalmente la palabra, pero la historia, que también es fidedigna, lo dice que Santiago fue llevado allí al pináculo del templo, el mismo lugar donde Jesús fue tentado. Y pues allí en el pináculo del templo le pidieron a Santiago que negara la fe en su hermano Jesús, a quien él había reconocido como el Señor y Salvador. Y aquí le dice siervo, esclavo de él. Y él dijo que en ninguna manera. Y todos con mucha ira lo empujaron y lo echaron abajo. Y después que cayó, el golpe, la caída del pináculo del templo no lo mató. Allí lo apedrearon hasta que murió y entregó su vida por quien fue su hermano. Les digo todo esto porque hay algo que nosotros como iglesia, hay algo que nosotros como hijos de Dios tenemos, que alguien no tiene, y es la oportunidad de tener la sabiduría de Dios. Es imposible tener la sabiduría de Dios sin tener a Dios. Y eso es lo primero. Eso es lo primero. Ese es el enfoque y esa es la buena noticia para nosotros, que ya tenemos una gran ventaja, que ya tenemos a Dios, que ya somos hijos de Dios, que ya tenemos una relación de cerca con Él, que ya tenemos una relación de comunión, de vida con el Señor Jesús. De modo que yo quisiera que entendiéramos, vamos aquí a Santiago, versículo 7. Y si alguno de vosotros, versículo 5, perdón, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado o dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte hacia otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuántos necesitan sabiduría? Si yo tuviera que definir sabiduría, tuviera que decir que en este caso estamos hablando de la sabiduría de Dios. Es decir, hay varios métodos por los cuales recibir sabiduría, y uno es la experiencia. Por ende se entiende que las personas mayores, por supuesto, tengan más sabiduría humana, sabiduría natural, que una persona joven. Una persona mayor pues entiende más la vida porque ya la ha vivido, ya ha pasado por todas las experiencias, ya se ha roto la cabeza con muchas malas decisiones, y pues ahora es simplemente una persona más sabia, y esa sabiduría es buena, por supuesto, esa sabiduría es productiva, por supuesto, pero esa es la sabiduría humana. Y sí, de cierto modo, no hay forma de obtener sabiduría aparte de Dios. No hay forma de obtener sabiduría aparte de Dios. De hecho, cuando usted estudia los libros sapiensales, los libros como Proverbios en el Antiguo Testamento, usted va a identificar que el necio, como dice, por ejemplo, en 2 de los Salmos y también en el libro de Proverbios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. De modo que es una necedad, no creer en Dios es una necedad. Y cuando vemos en el libro de Proverbios, por ejemplo, la descripción del necio, el necio es alguien que tiene evidencia, presenta evidencia o provoca rupturas en su relación con Dios, su relación consigo mismo, su relación con los demás y su relación con la naturaleza. Y eso es simplemente un extracto muy conciso de lo que podemos aprender del libro de Proverbios. Un necio evidencia y provoca rupturas en su relación con Dios. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Consigo mismo, alguien necio es alguien pues que no puede resolver problemas interiores, y como no ha resuelto problemas interiores, pues va a hacer decisiones necias toda su vida en su decisión con los demás y en su relación con el resto de la naturaleza, no solamente con las personas, sino con el resto de la naturaleza en general. Si yo fuera a definir sabiduría, tuviera que ver con poder tener la capacidad de hacer buenas decisiones. Eso es simplemente sabiduría. En términos muy sencillos, muy comunes, alguien sabio es alguien quien ha hecho buenas decisiones. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuántos de nosotros necesitamos diariamente hacer buenas decisiones?
Diariamente necesitamos, a veces desesperadamente, hacer buenas decisiones. Tenemos que decidir cómo vamos a trabajar con nuestros hijos cuando nuestros hijos pues, se portan mal y pues nos enojamos. ¿Cuántos hemos estado ahí? Yo no sé usted, pero yo tengo hijos de 8 y 6 y esa experiencia es muy frecuente en nuestra familia. Nuestra familia no es una familia de las cuartas personas de la Trinidad, es una familia común como la que tiene usted. Mi hijo también le gusta el iPad y le gusta todas las cosas, de modo que también pasamos por todo eso. Yo necesito la sabiduría de Dios. Ahora, entiéndase que la sabiduría de la cual está hablando Santiago aquí era la sabiduría que da Dios. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque el texto dice que la pidamos. Es decir, no es una sabiduría que adquirimos con la vida, no es una sabiduría que adquirimos con las experiencias de vida, sino que es una sabiduría que se le puede dar. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios y entendemos qué cosa es la sabiduría en la palabra de Dios, bueno, hay muchas cosas que podemos entender por sabiduría. Existe tal cosa, por ejemplo, como el don de palabra de sabiduría. ¿Usted sabe que existe tal cosa como el don de palabra de sabiduría? Pero no se refiere a eso aquí, por supuesto. Aquí se refiere a una sabiduría que no es producto de las experiencias humanas, no es producto de los años, es producto de un regalo de Dios. Y de esa sabiduría es la que usted y yo necesitamos en nuestro diario vivir, ¿verdad? Como dice mi suegro dice, la experiencia no sirve para nada porque te llega cuando ya lo que te queda de vida no es nada. La experiencia, pues, ¿para qué? Si ya viví toda la vida, pues, ¿para qué la necesito? Bueno, la experiencia natural quizás, la experiencia humana quizás, la sabiduría humana. Pero la sabiduría de Dios es algo que te puede abrazar desde temprana edad. Y lo vemos en la vida de Salomón. ¿Verdad que sí? No era muy anciano Salomón cuando el Señor le dio sabiduría. ¿Cuántos quieren que el Señor nos dé esa sabiduría? Usted quizás tenga que hacer muchas decisiones en el mañana, quizás tenga que hacer decisiones financieras. Y para que simplemente nos sintamos motivados a pedir a Dios sabiduría, como lo dice Santiago en su palabra, quiero mirar tres áreas rapidito porque el tiempo ha pasado de nuestra vida. Y la primera se encuentra allí en Proverbios capítulo 11, versículos 28 y 29. Proverbios 11, 28 y 29. Necesito que mi hijo venga a darme un entrenamiento cómo usar mi aplicación de la Biblia, porque aparentemente no estoy llegando a ningún lugar. Ahora sí. Dice, el que confía en sus riquezas caerá. Creo que es un texto que todo americano debe escuchar bien, y todos nosotros que vivimos en América o que vivimos en Estados Unidos, porque Sudamérica es todavía América, vamos a hablar correctamente. Todos los que vivimos acá en Estados Unidos debemos entender eso, todos los que hemos llegado aquí por el sueño americano y que hoy ganamos y que nuestros familiares en nuestros países piensan que somos millonarios porque ganamos lo que gana cualquier persona aquí, pero comparado con los salarios de nuestros países, pues somos millonarios. Y de hecho, comparado con el resto del mundo, usted y yo somos millonarios, aunque usted no gane muy bien. ¿Ves? Usted y yo somos millonarios a la vista del resto del mundo. Y muchas veces el tener financieramente, escuche lo que dice, el que confía en sus riquezas caerá. Nuestra confianza debe estar puesta siempre en Dios. Y quiero que usted note cuál es la sabiduría que da Dios. No es una sabiduría humana, sino es una sabiduría que viene de Él, es una sabiduría que recibimos y es la sabiduría que nos pone en relación con Dios. Es por eso que nadie mejor que Santiago para hablarnos de esta sabiduría, porque él antes no tenía una relación con Dios, aunque conocía mucho de su medio hermano Jesús, pero ahora, después que él conoció a Jesús resucitado, ahora él tenía una relación con Dios. Entonces eso le equipaba con una relación con Dios para tener la sabiduría de Él. Y la sabiduría de Dios nos acerca a Dios y hace a Dios nuestro recurso para todo. La confianza nuestra
como ciudadanos, como hijos de Dios, debe estar puesta en Dios y no en las finanzas. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Escucha el versículo 29. El que turba su casa heredará el viento, y el necio será siervo del sabio corazón. Ahí está hablando acerca del mismo contexto, aunque los proverbios son no siguen en secuencia, no es una historia, no se puede interpretar que el resto de los libros. En este caso, estos pocos versículos 28 y 29, hablan de lo mismo y hablan de el éxito financiero, el éxito económico. ¿Cuánto necesitamos decisiones sabias en cuanto a la economía en nuestro hogar? Yo quiero decirle, muchos de nosotros llegamos a Estados Unidos buscando el sueño americano y llegando acá se nos da la oportunidad de conseguir muchas cosas y nosotros que no teníamos mucho comenzamos a soñar en una dimensión 3D y comenzamos a ver cosas que antes no veíamos y como se nos dice que podemos, comenzamos a meternos en crédito y comenzamos a confiar en ciertas cosas y cuando viene a ver estamos experimentando la pesadilla americana y no el sueño americano. Usted tiene que ser sabio, tener la sabiduría de Dios y confiar no en las riquezas, porque el pasaje dice que el que confía en sus riquezas caerá. Mas los justos, ¿quiénes son los justos? Los justos son los que hacen lo que es correcto, hacen lo que es bien. Los justos en la palabra de Dios también es ese identificativo, representa también a aquellos que hemos sido justos, justificados delante del Padre. Los hijos de Dios somos justos. Y dice que los justos reverdecerán como las ramas. Es decir, no los que confían en las riquezas, sino los que confían en Dios, reverdecerán como las ramas. Tendremos éxito, tendremos la bendición de Dios. El que turba su casa heredará el viento. El necio, que siempre trae los problemas al hogar, heredará el viento. Está hablando de heredar, no heredará nada. Llegará a la vejez con los bolsillos vacíos y tendrá que trabajar en Walmart, que eso no lo dice ahí.